la insurrección de 1932, la lucha popular revolucionaria de finales de los 60, de la década de los 70, y la lucha revolucionaria político-militar de los 80 hasta el 92. Son los momentos donde el pueblo ha ido marcando y demostrando que no, que tiene límites. Y ahora viene el último empujón que tenemos que dar para construir el poder y llevar cumplir el primer paradigma. Construir el poder del pueblo salvadoreño y la construcción de su Estado a través del centralismo democrático. Ese es el primer paradigma que discute el libro. El segundo paradigma es la creación y el papel del mercado socialista. Y ahí el tema central es claro. El mercado socialista es un mercado que no define, no asigna recursos, sino que solo es un mecanismo facilitador de las relaciones que complementan el mecanismo de asignación de los recursos hechos por el Estado desde una planificación central y la propiedad del Estado y la propiedad social. La propiedad social que estará construida en este país a partir de las 173.000 empresas que actualmente están excluidas del modelo de acumulación y que nosotros las incluiríamos en esa transición social. O sea, aquí estamos hablando que el capital privado que entre en un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en una lógica de la construcción del nuevo poder social forma parte de la transición. Entonces, la creación y papel del mercado socialista es un mercado socialista, como digo, sometido a las lógicas de lo que es el desarrollo socialista, de una concentración y centralización del capital social estatal, no una concentración y centralización del capital privada burguesa. Es otra sociedad, es una sociedad socialista. El tercer paradigma es democratizar el capital, que tiene que ver con eso, donde la empresa social y la empresa estatal son las principales absorbedoras del excedente y distribuidoras de los beneficios de la riqueza y del excedente del país en toda la población. El cuarto paradigma es hacer del conocimiento la fuente fundamental del desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. O sea, el conocimiento, no la explotación de la fuerza de trabajo como se ejerce en el capitalismo. Ese es el cuarto paradigma. El quinto paradigma es reestructurar la lógica del desarrollo de las fuerzas productivas hacia la generación de riqueza nacional y social. Es el quinto paradigma. O sea, como ustedes ven, hay un planteamiento que además que tiene una lógica correspondencia, que es correspondiente o coherente, perdón, con el rompimiento de esos círculos viciosos y la creación de círculos virtuosos. Los paradigmas van orientados hacia la creación de círculos virtuosos para la transición hacia la sociedad socialista. El sexto círculo virtuoso, ¿cómo se llama? Sexto paradigma, perdón, que tenemos para la transición hacia el socialismo es elevar los ingresos y el bienestar de toda la población para romper la pobreza estructural. No podemos hablar de socialismo en transición al socialismo con una pobreza estructural como la que tenemos actualmente. Eso tenemos que romperlo. Si no, no hablemos de socialismo, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, el séptimo paradigma es desarrollar un esquema de integración centroamericano para sustentar una economía de bloque. O sea, tenemos que dejar de esa trampa que aceptada perversamente por el capital, esa burguesía oligárquica y esa derecha política de este país, como los areneros y todos los partidos que votaron por el TLC, el PCN, la Democracia Cristiana, hasta el CD, todos los que votaron por el TLC, con los Estados Unidos. Un proceso de integración, dice, donde la integración es a la economía norteamericana a partir de los intereses de las transnacionales norteamericanas y de una forma perversa en contra de que la economía centroamericana forme un bloque económico en sí mismo para enfrentar esa economía mundial. Ese es un elemento estratégico que tenemos y es una lucha política que rebasa las fronteras nuestras, donde ya el socialismo que nosotros construyamos tendrá que buscar desarrollar una solidaridad internacional con los restos de países de Centroamérica para ir construyendo una economía de bloque que le dé a los pueblos centroamericanos una perspectiva diferente a la que el capitalismo les ha dado, que es la pobreza, ahora el narcotráfico, la exclusión, el asesinato, la corrupción, la muerte de nuestra cultura. O sea, el capitalismo nos ha negado como humanidad, nos ha negado como pueblos y nosotros tenemos que reconstruirnos. Y parte de la reconstrucción es parte de la construcción del bloque económico, social y político centroamericano.
El octavo paradigma es desarrollar una inserción con la economía mundial, donde la economía de los países socialistas, la economía de los países en desarrollo, amigas de nuestro pueblo, sean parte de nuestro desarrollo. Nosotros no podemos seguir en esa forma de dependencia que tiene el mundo actual, donde son los intereses de los grandes transnacionales las que definen cómo se relacionan los países en el mundo entre sí. Entonces se relacionan negativamente, nuestros pueblos son explotados por las transnacionales. No hay visión de países, ni hay visión de humanidad, sino que únicamente visión de explotación. Eso tiene que ser, esos 8 paradigmas, ¿verdad? Dan el marco político, ideológico de la construcción de la transición al socialismo. Y este capítulo, en el punto C, habla de los 6 ejes esenciales de la transición hacia la sociedad socialista salvadoreña. Hay 6 ejes que hay que desarrollar. O sea, aquellos eran los paradigmas, los planteamientos, hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son los ejes fundamentales que hay que desarrollar para que la transición se vaya consolidando y vayamos hacia esa democracia socialista? El primer eje es la construcción del poder del pueblo salvadoreño en los próximos 15 años, ¿verdad? Donde es fundamental. Hay que construir el poder del pueblo salvadoreño. Ahí es donde viene la estrategia que yo le llamo los 2 carriles, donde el FMLN, en la lucha política, electoral, es una lucha necesaria, fundamental, pero no suficiente. Tiene que desarrollarse con el otro carril que históricamente nuestro pueblo ha desarrollado, que tiene que recuperarse y darle la fuerza de nuevo para desarrollar esa fuerza popular, organizada, el pueblo organizado construyendo poder popular. Y ese poder popular con el poder político y de la vanguardia del FMLN es la única forma que vamos a construir el nuevo poder del pueblo salvadoreño para salir adelante de una manera que nos permita esa construcción de transición y romper con este capitalismo perverso. En segundo lugar, para poder consolidar y desarrollar el bloque de la izquierda y lograr una amplia alianza con todo el pueblo salvadoreño. El tema de las alianzas. Este es un tema fundamental, ¿verdad? En la construcción del poder. Este es el tema de las alianzas. En tercer lugar, en ese proceso, y ahí hablo de las alianzas. Después, en tercer lugar, este resultado existió y creciente del análisis anteriormente, la construcción del poder del pueblo salvadoreño que pasa por tener una asamblea mayoritaria. Entonces, digo, las medidas que permiten precisamente los 6 ejes. El primer eje de la construcción del poder pasa por todo este tema de las alianzas, el control de este Estado burgués para transformarlo, no para que nos absorba, que es una cosa que Chafik decía y que es producto de esta lucha del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño no viene luchando para que se lo absorba de nuevo la burguesía y lo siga sometiendo, sino para apartar ese poder oligárquico, burgués oligárquico, y construir el poder popular. El segundo eje fundamental es la democratización del capital. O sea, la propiedad social tiene que pasar a ser un eje fundamental en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y entonces ahí se explica todo lo que es la democratización del capital. Después está el tercer eje, es el conocimiento. Ya lo dije, o sea, hay una coherencia, como ustedes ven, entre las tesis y los ejes, porque tiene que haber una coherencia, pero unos son los paradigmas y otros son los ejes. Está el conocimiento como arma fundamental para un estilo de desarrollo generador de riqueza nacional y social. El cuarto eje es el nacimiento del poder de la alianza obrero-campesina con los sectores micro, pequeños, medianos y de alto capital que le apuestan al proyecto salvadoreño. El quinto eje son los 5 agentes económicos predominantes que tienen que asociarse en esta lucha fundamental. Y el otro es el eje de la integración económica, política y social de la región centroamericana. Esos 6 ejes están ahí desarrollados. Entonces tenemos los paradigmas, tenemos 8 paradigmas, tenemos 6 ejes, y en el tercer capítulo después se analiza las bases del desarrollo alternativo para la transición. Vamos a dejar esto por ahora, vamos a pasar a unos anuncios. Las personas, instituciones que apoyan para que esta radio siga siendo una voz abierta al pueblo. No nos cambie, regresamos en un momento con Realidad Proletaria y Campesina para continuar explicando la parte tercera de este libro, que es Hacia una democracia socialista.
Bueno, estamos de nuevo con Realidad Proletaria y Campesina. Vamos a esta última parte. Hemos explicado cómo los siete círculos viciosos del subdesarrollo que tenemos que romper en esta transición. Hemos hablado de los 8 paradigmas, hemos mencionado rápidamente los 6 ejes esenciales. Todo esto usted lo puede leer en el libro, discutirlo, analizarlo, mejorarlo con su conocimiento a partir de su vida concreta, de lo que usted maneja en los diferentes ámbitos en que se desarrolla la población. Y por último, en este capítulo, antes de abrir los teléfonos, vamos a ver cómo el capítulo incluye lo que se llama las bases del modelo alternativo para la transición. Eso está constituido en 3 grandes partes. Las bases del modelo alternativo para la transición primero menciona las estrategias fundamentales para sustentar la transición a la sociedad socialista salvadoreña a partir del nuevo modelo económico y social en el corto, mediano y en el largo plazo. Hay un planteamiento de estrategias, ¿verdad? Ahorita las menciono rápidamente. El segundo punto es el marco de políticas fundamentales en el modelo. La parte de la estrategia, después de usted tiene estrategia, después esas las aterriza con políticas concretas, específicas. Y además, el capítulo para atacar, digamos, todas esas visiones que hablan de que no es viable nada en este país, sino es la inviabilidad que vivimos en términos de poder no tener pobreza, es cómo financiar la transición hacia el modelo alternativo en el marco de las políticas propuestas. O sea que, como ustedes ven, este capítulo es un capítulo bastante completo, que sin duda alguna es un planteamiento, que después habría que desarrollar mucho más. Y esa es parte del trabajo que se hace. Pero para poder iniciar un proceso de eso hay que tener ruta. Y este planteamiento lo que trata de dar es una ruta para el debate y para una construcción de la ruta concreta, que será el pueblo lo que lo hará en su dinámica específica. Las estrategias fundamentales que se mencionan son las siguientes. Primero está la estrategia del conocimiento, que le hemos mencionado. ¿Cómo hacer para que el pueblo salvadoreño no tenga como educación promedio 5.4 años? ¿Cómo hacer para que cuando hagan la PAES cada año a los que salen de bachilleres? Hablando ayer con un rector de una de las universidades, me decía que la verdad, ese número que sacan de la PAES de 5 y fracción es mentira, porque hay una maña para que no salga la realidad, pero que el promedio real de las PAES anda por 3.6. O sea, son bachilleres con un nivel de formación tan deficitario que tenemos, que el sistema educativo, el tema del conocimiento fundamental, pero ese tema del conocimiento, a la par de todo, de transformar todo el sistema educativo del país, hay que desarrollar una red de conocimiento y de asimilación de todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el mundo y la transferencia de ese conocimiento y esa tecnología a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestras instituciones, a nuestras empresas, instituciones públicas, privadas. Entonces la estrategia del conocimiento es con la que partimos, porque si no realmente no hay una estrategia clara para el desarrollo del conocimiento de nuestro pueblo, no tenemos futuro, más en el contexto actual en que se desarrolla la humanidad.